Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Mercantil 2, Sociedades Mercantiles. En el último video estuvimos analizando el tema relativo a los acuerdos celebrados en las asambleas, las formalidades que deben revestir las mismas antes y durante su celebración, así como la acción de nulidad de las asambleas. Y consecuentemente el día de hoy estaríamos analizando lo relativo al juicio de oposición a los acuerdos de las asambleas, para lo cual en principio es importante precisar que dicha acción solamente podrá formularse cuando el acuerdo de la asamblea sea contrario a un precepto de la Ley General de Sociedades Mercantiles o a una de las cláusulas estatutarias, y siempre que el reclamante o el accionante no haya concurrido a la asamblea o haya votado en contra de dicho acuerdo, de lo que se desprende entonces que si concurrió a la asamblea y se abstuvo de votar, pues no le asistirá entonces el derecho de formular dicha oposición y su acción será notoriamente improcedente. Y al efecto resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 164.418, correspondiente a la novena época, proveniente del tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, misma que lleva por rubro el siguiente: acción de oposición a los acuerdos y resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas. Su objeto, elementos personales y formales. De la misma se desprende entonces que uno de los elementos formales relativos a la oposición al acuerdo o resolución de la Asamblea de Accionistas consiste en la ausencia de consentimiento tácito o expreso a las resoluciones de las asambleas, es decir, que los accionistas titulares de la acción no hayan concurrido a la asamblea o no hayan dado su voto en contra, o hayan dado su voto en contra de la resolución. Otro elemento formal de la demanda sería que deben señalar dentro de su escrito la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violación. Asimismo, deben precisar el objeto o pretensión de la acción consistente en la oposición judicial a las resoluciones de las asambleas generales de una sociedad anónima. Y un elemento formal también sería relativo a la existencia del motivo de oposición, relativo a que la acción de oposición a la ejecución de los acuerdos o resoluciones adoptadas en la asamblea tiene desde luego como sustento jurídico la contravención a los estatutos sociales o a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en tanto que atienden a cuestiones de fondo de los acuerdos o resoluciones y no a circunstancias previas a la asamblea que pueden incidir en su nulidad, ya que esta última tendrá por materia el verificar que se satisfacieron los requisitos legales previos a la asamblea. Asimismo, resulta pertinente analizar el contenido de la tesis aislada con número de registro 191.394, también correspondiente a la novena época y proveniente de también tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Pues en la misma se nos explica la diferencia entre lo que es la acción de nulidad de asamblea y la oposición judicial a las resoluciones generales de la asamblea. Dicha tesis lleva por rubro el siguiente: acción de nulidad de asamblea es diferente a la oposición judicial de las resoluciones de las asambleas generales, a que se refiere el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La misma establece de manera genérica que las diferencias esenciales entre la acción que tiene por objeto la declaración de nulidad de una asamblea y la de oposición a la ejecución de los acuerdos adoptados en la misma van a consistir fundamentalmente en que la primera se va a apoyar en la ausencia de requisitos formales en las convocatorias o en los requisitos necesarios en cuanto al quórum de la primera convocatoria para que ésta sea válida.
en cuanto a la forma, y no se condiciona para su procedencia que se haga el depósito de las acciones ante notario o corredor público dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la asamblea. Mientras que en el caso de la acción de oposición a la ejecución de acuerdos a la asamblea, pues esta desde luego no tendrá por objeto la nulidad por vicios de forma en la convocatoria o por la falta del quórum legal, sino únicamente tiene por objeto oponerse a la ejecución de los acuerdos adoptados en la asamblea por contravención a los estatutos sociales o bien a la Ley General de Sociedades Mercantiles, de tal forma que atiende a cuestiones de fondo de los referidos acuerdos y no a las circunstancias previas a la asamblea que pudieran incidir en su nulidad. Ahora bien, para el ejercicio de la acción de nulidad de asamblea, pues no va a ser necesario satisfacer el requisito previsto por la fracción primera del artículo 201 de la ley societaria, pues este último se refiere a la acción de oposición judicial a la ejecución de los acuerdos adoptados en la asamblea, mientras que la acción de nulidad de asamblea general de sociedades de accionistas procede por vicios que surten en los supuestos previstos por los artículos tanto 186 y 187 de la ley societaria. En cambio, la acción que contempla el artículo 201 de la citada ley es la de oposición a la propia asamblea. Por consiguiente, en la acción de nulidad de asamblea, el accionista tiene que depositar los títulos de las acciones ante notario o corredor público o en una institución de crédito dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se clausuró la asamblea, en términos de lo dispuesto por el multicitado artículo 201 de la ley societaria, pues este requisito solamente es necesario cuando se ejercita la acción de oposición a los acuerdos adoptados por la asamblea. Ahora bien, por cuanto hace a los requisitos para la impugnación de los acuerdos de la asamblea, el escrito de oposición deberá presentarse, como ya lo mencionamos, dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la asamblea, plazo que desde luego deberá computarse en días hábiles judicialmente hablando, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 201, fracción primera de la ley societaria. Asimismo, se debe aclarar que el juicio de oposición no procede contra los acuerdos relativos a la responsabilidad de los administradores o de los comisarios, pues así lo dispone el último párrafo del artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, quien formule el juicio de oposición podrá obtener que se suspenda la ejecución de la resolución impugnada siempre que otorgue fianza bastante suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse a la sociedad por la inejecución del acuerdo, en caso de que la sentencia declare infundada la oposición. Así lo establece el artículo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por último, es importante dejar precisado que todas las suposiciones que se formulen en contra de una misma resolución deben ser decididas en una sentencia, es decir, deben acumularse, pues así lo dispone el artículo 204 de la ley societaria, por lo que la sentencia respectiva surtirá efectos respecto de todos los socios y naturalmente frente a la sociedad misma, pues así lo dispone el artículo 203 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, hay que decir que tanto en la acción de oposición como en la prevista por los artículos 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, relativa a que se lleve a cabo la convocatoria de una asamblea cuando ésta no ha sido realizada, pues requiere del depósito previo de los títulos de las acciones ante un fedatario público, es decir, un notario corredor público o bien en una institución de crédito, quienes deberán expedir el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda, y las acciones desde luego solo se devolverán una vez que ha concluido el juicio respectivo, pues así lo dispone el artículo 205 de la Ley General
de sociedades mercantiles. Bueno, con esto estaríamos concluyendo entonces lo relativo a la Asamblea General de Accionistas, los diferentes tipos de asambleas que puede realizar, las formalidades, en qué casos se puede promover la nulidad de una asamblea y en qué casos se puede ejercer la acción de oposición a los acuerdos de la asamblea y los requisitos que debe cubrir el titular de las acciones, es decir, del derecho público subjetivo cuando se promueve este juicio de oposición ante los órganos jurisdiccionales. Y por lo tanto en un siguiente video estaríamos analizando lo relativo al órgano de administración. Por el momento me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.